Hola, mi nombre es Álvaro Pastor y esta presentación la hemos denominado Flashbacks de lo virtual, implicando dos materias esenciales. Una, la memoria humana, y el segundo parámetro, los diferentes grados de virtualidad que son útiles y que ahora veremos son útiles para el estudio de un tipo de memoria. Entonces, brevemente discutiremos el tipo de memoria que se ha caracterizado como memoria episódica y revisaremos algunos de los aspectos fundamentales de la memoria episódica, específicamente el rol de la experiencia multisensorial y la importancia del contexto espacial. Finalmente veremos cómo las experiencias híbridas son una herramienta útil para poder acercarnos a este fenómeno de alta complejidad. Entonces, ¿qué es la memoria episódica? La definición se refiere a la capacidad neurocognitiva que permite recordar en primera persona, conscientemente, eventos del pasado, con un contexto espacial y temporal muy definido, al que podemos viajar mentalmente, entre comillas. Y esta característica de viaje mental en el tiempo nos permite restablecer no solo el factor qué pasó en algún evento en el pasado, sino información también detallada acerca del dónde pasó, las circunstancias espaciales de estos eventos, incluyendo el contexto de tiempo, es decir, la duración, el cuándo, el orden y la forma en la que se desenvolvió el espacio en el tiempo. Otro aspecto relevante de las siguientes diapositivas que revisaremos es que, dada la codificación de memoria episódica derivada de nuestra experiencia de cuerpo entero en el mundo real, la memoria episódica integra diferentes modalidades sensoriales. Y por eso el contenido de este recuerdo episódico puede verse disparado a partir de un sonido o de un olor o de una imagen. Y puede invocar nuevamente las emociones como si estuviéramos allí presentes, viviendo nuevamente el evento, incluso interrumpiendo la participación de la percepción de lo inmediatamente real. Sabemos que una de las maneras de acercarnos a medir la memoria episódica es a través de valorar, examinar los factores qué, cuándo, dónde, y uno denominado la cohesión, o en inglés el binding, de todas estas dimensiones de la experiencia. Y estos parámetros serán relevantes para entender nuestros resultados de los experimentos que hemos realizado. Entonces, ¿a quién le importa la memoria episódica? Lo primero es pensar que el deterioro episódico es el síntoma característico de los procesos de demencia, incluyendo el de Alzheimer. Y si tenemos experiencia viviendo con alguien que padece alguna de estas condiciones, sabemos que no solo se trata de algo que impide la navegación o la autonomía, sino que hay un factor de disminución en la independencia de la personalidad y de la identidad del individuo. Podríamos argumentar que la identidad colectiva es efectivamente una amalgama de millones de memorias episódicas que han codificado eventos compartidos y que podría llegar a ser afectada, esta identidad colectiva, si el deterioro de memoria episódica en los individuos es suficientemente masivo. Pero vayamos un poco más a fondo. La memoria episódica no es solo encargada de permitirnos recordar qué ruta hemos tomado aquí, a esta sala, o qué vestido llevaban las personas con las que hemos encontrado. Los sistemas episódicos están especializados en aprender de múltiples fuentes en una sola exposición, extrayendo lo que es único y lo que es común en cada uno de esos eventos. Y lo más importante, estableciendo modelos mentales
que van cambiando acumulativamente para luego ser reutilizados en la adaptación a los problemas del entorno, un factor que es esencial para la supervivencia. Además, otro aspecto interesante para entender un poco nuestra investigación es que los humanos no solo usamos el conocimiento del pasado para atender el presente inmediato, sino que lo usamos para predecir condiciones del futuro, y parte de esta predicción es episódica, y se da imaginando episodios espacialmente coherentes y ricos en detalles. Y en ese sentido, en la búsqueda de los mecanismos neurales que se encargan de la memoria episódica, se ha encontrado en las últimas 2 décadas que las personas con daño en una estructura cerebral denominada hipocampo no solo han perdido la memoria episódica, es decir, son amnésicos, sino que son incapaces de imaginar escenas espacialmente coherentes. Y esto es lo que ha colocado a la escena espacial como una generación realizada por los individuos como una base de la función episódica. Muy bien, entonces tenemos un sistema de memoria que está activo todo el tiempo, codificando en múltiples modalidades y construyendo modelos mentales en formato de escenas que componen episodios. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos acercarnos a investigar la memoria episódica? El camino óptimo es estudiar la memoria episódica en condiciones del mundo real, o lo más parecido que sea posible. Y así encontramos que la experiencia híbrida puede ser útil para ofrecer de forma controlada experiencias similares a la vida real o incluso embebidas en la realidad. Y en este plano identificamos a la realidad aumentada y la realidad virtual como 2 grados diferentes de virtualidad que lidian de formas muy distintas con los aspectos espaciotemporales de la experiencia. Con la realidad aumentada podríamos pensar en superponer, en combinar elementos reales y sintéticos, mientras que con realidad virtual, en el paradigma más popular, empezaríamos por remover todo rastro de la realidad, nos pondríamos unos cascos y podríamos ofrecer solo elementos sintéticos. Esta búsqueda por observar la memoria episódica funcionando al natural lleva algunos años. Y al contrario que medidas de la memoria episódica estándar o tradicionales en un laboratorio, cuya validez ha sido tan cuestionada, una experiencia híbrida permitiría observar al natural la memoria episódica, resolviendo tareas realistas en entornos realistas, esto puede ser, con la complejidad natural del mundo real e incluso con distractores que son inherentes a nuestra experiencia de la realidad. Al mismo tiempo, podríamos tener un alto nivel de control sobre los factores de un experimento cognitivo, conservando capacidad para repetirlo de forma idéntica o equivalente a todos los sujetos. Entonces, nuestra investigación partió de apreciar el trabajo de científicos como Burgess y colegas, por ejemplo, en el 2001, como en la imagen del margen izquierdo, en el que, entre otras conclusiones relevantes, la presentación de un objeto en realidad virtual se establecía como un equivalente en la presentación de un ítem en una lista en un test de laboratorio estándar. Y además, cada presentación proveía un contexto que era posible de ser examinado. O el trabajo de Miller y colegas en el 2013, en el que a través de una experiencia de realidad virtual contribuyeron a la idea que la ubicación y cercanía física entre los elementos, es decir, la estructura en la que están organizados los elementos reales, guarda una correlación en la cercanía y estructura de los elementos en el modelo mental. Y así, en 2015, nos propusimos probar esta existencia de agrupamientos mentales que responden a configuraciones espaciales en el mundo real y que se denominan clústeres espaciales. Y llevamos a cabo un estudio piloto emplazado en el Parque Central del Poblenou, en el que participantes divididos en 2 grupos
realizaron dos tipos de recorrido, unos con realidad aumentada, otros con realidad virtual. Los que iban en realidad aumentada, caminando por el parque en una actitud activa y exploratoria, mientras que los sujetos que realizaban la experiencia con realidad virtual permanecieron sentados en el origen del recorrido. Cada participante recibió ítems visuales idénticos en puntos idénticos del recorrido. Y cuando medimos la efectividad y la organización del recuerdo libre, los resultados indicaron que los participantes que caminaron recordaban mentalmente una estructura muy similar a la estructura de la organización física de los elementos que encontraron. Estos resultados, que fueron preliminares, fueron suficientemente prometedores para movernos al siguiente hito de la investigación. Y así, en 2021, diseñamos y desarrollamos un experimento para entender más acerca de cómo el espacio físico se imprime, se traslada casi uno a uno a los modelos mentales. Y si y cómo esto influenciaría la efectividad de la memoria episódica. Entonces, buscamos un edificio con acceso al público, que permita caminar de forma relativamente libre y que tenga una arquitectura rica, con gran variedad de perspectivas y algunos hitos. Y así nos conseguimos emplazar en CaixaForum entre febrero y abril del 2022. Las preguntas que nos movilizaron fueron: ¿hay alguna influencia de la locomoción en la exploración de un edificio sobre los marcadores, qué, cuándo, dónde y la cohesión, que son típicos para analizar la memoria episódica? ¿Y qué tipos de elementos físicos en el espacio, es decir, de arquitecturas, funcionan para organizar e influenciar la organización de la memoria episódica? Entonces, emplazados en la planta baja del edificio, fijamos un punto común de partida para todos los recorridos de este experimento y los participantes, divididos en dos grupos, hicieron el recorrido en realidad aumentada y en realidad virtual individualmente, recibiendo en ubicaciones idénticas ítems objetivo idénticos. Luego hicimos una serie de medidas inmediatamente después del recorrido y tras 48 horas. Para asegurarnos que ninguno de los estímulos tuvieran una etiqueta asociada como los del experimento piloto que acabo de mostrar, y además que estos estímulos no hayan sido antes vistos por los participantes, decidimos usar rostros humanos y estos rostros generarlos sintéticamente. Para eso usamos un método prevalidado basado en redes neurales para generar estos rostros de personas que no existen. Cada uno de estos retratos fue preparado como un objeto 3D para ser presentado en realidad aumentada y realidad virtual como parte de esta visita de museo al centro CaixaForum. Así, distribuimos las ubicaciones de estos estímulos en las plantas baja y superior del edificio. Cada ubicación de cada ítem fue estudiada específicamente considerando el contexto espacial de la exposición y la perspectiva en la que se presentaba el estímulo. Este experimento además puso a prueba la influencia de ciertos elementos arquitectónicos que hemos caracterizado como elementos que operan a nivel sensorio-motor. Quiere decir que no solo son visibles como un hito lejano con el que podemos guiarnos cuando navegamos por un edificio o por un espacio, sino que además de ser visibles gestionan nuestro movimiento por el espacio, nuestra locomoción en esta exploración. Y uno de ellos, que será relevante para entender nuestros resultados, fue la escalera. Así que preparamos, como en las imágenes mostramos, todo lo necesario para comparar la influencia de la escalera como elemento arquitectónico que opera a nivel sensorio-motor
sobre la organización de los modelos mentales de la memoria episódica. En ambas modalidades, realidad aumentada y realidad virtual, los recorridos mostraban los mismos ítems objetivo. Las personas que participaron con nosotros encontraron en ubicaciones idénticas estos estímulos. Y en ambas exposiciones, en ambas condiciones experimentales, los estímulos ocuparon un área del campo visual equivalente. Para asegurar que la atención de los participantes a cada estímulo era concentrada en esta exhibición, les pedimos que inmediatamente tras cada exposición emitan una opinión acerca de si les gustó o no el rostro, si les gustó o no el lugar donde lo han encontrado. Naturalmente todo esto bajo otra excusa que no la de las medidas de la memoria episódica. Esta presentación e interacción con el sistema se repitió en todas las ubicaciones, tanto en realidad aumentada como en realidad virtual. ¿Y qué hemos encontrado a partir de este experimento? Los resultados han sido muy interesantes. Encontramos, en primer lugar, que quienes caminaron explorando el espacio tuvieron un mejor rendimiento en algunas de las medidas qué, cuándo, dónde y cohesión. Pero especialmente importante es la diferencia significativa que se dio en este factor cohesión o binding. Es decir, quienes caminaron construyeron un modelo mental del espacio con todos los contenidos percibidos y cuando se les pidió hacer asociaciones y estimaciones acerca de la proximidad, por ejemplo, entre dos elementos que no fueron vistos juntos en la codificación, en el aprendizaje, digamos, los caminantes fueron capaces de manipular una especie de modelo mental del espacio y encontrar efectivamente inferencias asociativas entre elementos y contextos nunca vistos juntos. Nuestra segunda pregunta fue acerca de los elementos arquitectónicos con acción sensoriomotora, comparando, por ejemplo, la escalera con otros tipos de elementos. Y encontramos que la escalera dividió los modelos mentales del CaixaForum. Es decir, hubo un modelo planta baja y hubo un modelo planta superior del museo. Y, importante, los contenidos ubicados inmediatamente adyacentes a esta frontera entre submodelos fueron codificados significativamente mejor que otras ubicaciones. Con todo esto, ¿cómo sería posible aplicar este conocimiento en general a las tantas faltas en las que podría ser de interés estas aplicaciones? Precisamente nosotros identificamos dos campos. El primero, en sistemas híbridos para rehabilitación de la memoria. Aunque nuestros resultados son preliminares, parecen apuntar a que la locomoción en la exploración espacial favorece el funcionamiento episódico. Parecería importante llevar las ideas de locomoción y exploración activa del espacio a la población en riesgo. Y en segundo lugar, en sistemas híbridos de aprendizaje. Nuestros resultados sugieren que experiencias activas de exploración con el cuerpo activan efectivamente el sistema episódico. Cabe considerar que experiencias de aprendizaje estacionarias pueden activar otros sistemas de memoria, pero también cabe considerar que hay ciertos aprendizajes que seguro pueden ser mejor canalizados con experiencias activas de cuerpo entero. Y una cosa más, nuestros resultados parecen indicar que los modelos mentales del espacio recogen características tan precisas como la existencia de una escalera. Y especialmente estos elementos físicos que operan en el campo sensorimotor podrían ser relevantes de ser trasladados a experiencias ad hoc, híbridas, para aprendizaje. Algo que sería difícil de realizarse en el mundo real. Y en esta capacidad de permitir la locomoción para la exploración activa es en la que nos venimos trabajando actualmente.
Por ejemplo, para permitir caminar naturalmente por un entorno de grandes dimensiones en condiciones de realidad virtual. Y en segundo lugar, hasta ahora nuestros estudios han implementado, como hemos visto, modalidad visual y audiovisual. Y como hemos indicado, la codificación de la memoria episódica es multisensorial. Por eso, otro aspecto que venimos trabajando es la inclusión de otras modalidades en los estímulos. Parecería razonable, y algunos datos preliminares ya lo indican así, que integrar la dimensión olfactoria, áptica o gustativa en la experiencia híbrida y medir su posible influencia sobre la memoria episódica puede ser muy relevante. Ahora, finalmente, un aspecto interesante a discutir puede ser la dimensión ética de estas tecnologías y el conocimiento empírico acerca de la memoria, del que aquí he hecho un breve resumen. Específicamente cuando hablamos de entornos híbridos en donde vamos a administrar estas experiencias, considerando la influencia objetiva que podemos ejercer sobre la construcción de la memoria a partir de estos modelos de presentación de realidad híbrida. Parecería necesario considerar que esta manipulación de estructura y contenidos de la memoria debe ser parte central de nuestra discusión acerca de la ética en los ambientes híbridos actuales. Gracias.